Entonces tenemos pues a una pareja infértil, ¿no? Que no puede embarazar. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, nuevamente, mi propuesta, ¿no? El cambio en los estilos de vida, como la postergación de la maternidad, la virtualidad, ha surgido ahora las ciberparejas, ¿no? Constantemente vienen a mis consultorios ciberparejas que quieren embarazarse, que quieren aprovechar porque su cibernovio viene un mes y en ese mes quieren embarazarse. La mayor edad en las mujeres por el incremento de la esperanza de vida al nacer, ¿no? Ahora muchas mujeres están por encima de los 40 y quieren formar nuevas familias, ¿no? Las parejas homoparentales son otro nuevo grupo. Todo esto está cambiando la forma de reproducirse del Homo sapiens, como lo diría Harari. Entonces, es momento de volver a mirar atrás, ¿no? Y tratar de optimizar la fertilidad natural. Es una especie de volver al futuro. Y la reproducción asistida de baja complejidad podrá ayudarnos. Eso es lo que vamos a ver. Yo creo que sí, ¿no? La reproducción asistida se puede definir como el conjunto de tratamientos médicos que van a sustituir, en cierto modo, el proceso natural de la reproducción. Cuando hablamos de baja complejidad, nos estamos refiriendo básicamente a coito dirigido e inseminación intrauterina. Las indicaciones son la subfertilidad, dentro de las cuales están incluidas el ovario poliquístico, el factor masculino leve moderado, la infertilidad inexplicada, la endometriosis leve, y quizás el factor coital, que es un factor que no aparece mucho en los libros, pero que es muy, muy frecuente, ¿no? La de alta complejidad, como ustedes saben, la FIG, el ICSI, el diagnóstico genético, etcétera, que no es motivo de esta charla, ¿no? Entonces, ¿podemos optimizar los ciclos naturales? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener acá y debemos aprender de esta charla es lo que es la ventana de... Cuando mis residentes van a rotar el servicio y les pregunto sobre la ventana de fertilidad, el 90% o, o tiene una ligera idea o realmente la desconoce, ¿eh? Y es un concepto tan básico, tan simple, tan fisiológico que vamos a revisar, ¿no? Entonces, ¿qué es la ventana de fertilidad? Se define como el periodo de tiempo durante el ciclo menstrual en el cual es más probable que se produzca un embarazo. Además, el periodo durante el cual la supervivencia y la viabilidad de ambos gametos es máxima. Y esto se conoce desde hace mucho tiempo. No crean que es algo nuevo. Tiene más de 30 años, 40 años probablemente. Y que más o menos es esto, ¿no? Imagínense que este punto cero es el de la ovulación. Acá está la probabilidad de embarazarse con respecto al día de la ovulación. Entonces, como ustedes verán, es máximo de 27 a 30%, 1 a 2 días antes de la ovulación. Y de 3 a 4 hasta 5 días empieza esta ventana. Podemos decir que empieza entre unos 5 días, otros dicen 6 días antes, para caer dramáticamente a las 24 a 36 horas. Este es un concepto muy importante, hasta para hacer el coito dirigido. Yo también lo he hecho cuando no conocía este concepto. Yo le daba a mis pacientitas pues su regulación oral, ya sea el citrato de clomifeno o el letrozol, se hacía el seguimiento ovulatorio, las llevaba hasta 18, 20 y recién le decía, póngase su HCG y empieza a tener relaciones a partir de mañana. Craso error, ¿no? Craso error. La paciente debe tener relaciones con folículos de 12, 14 milímetros, 16 milímetros, días antes de la ovulación, para que la oportunidad de embarazar sea máxima. Ventana de fertilidad. ¿Y cómo se estableció esto? Con la temperatura basal,
con el score del moco cervical, con el desarrollo urinario de algunas hormonas como LH, metabolitos de estrógeno, ¿no? En grandes estudios epidemiológicos desde los años 60. Por esto se sabe, pues, que le decía que la fertilidad se inicia más o menos 5 días antes de la ovulación, siendo su pico de 2 a 3 días antes. Acá está, probabilidad de embarazo por día, el día cero, lo ponen así, y la mayor probabilidad de embarazo está entre 2 a un día antes de la ovulación, según este estudio de Thompson, ¿no? Y la diferencia entre grupos etarios también, ¿no? Más marcado cuando las pacientes son muy jóvenes que cuando ya tienen cierta edad. Este es un estudio del moco y el score del moco, ¿no? Entonces, acá están los días de la ovulación, 0 es el día de la ovulación, -1, -2, -3. Miren cómo la probabilidad de concepción es máxima entre 1, 2, hasta 3 días antes de la ovulación. Entonces, estamos fallando, pues, al decirle a nuestras pacientes que tengan relaciones después de gatillarla con HCG. De ahí va a surgir más, cuando veamos mañana el esquema de inseminación que hacemos en la maternidad y le decimos a las pacientes que tengan relaciones antes de la inseminación. Se basa en esto. Que todavía algunos no me creen, pero es así. Entonces, el 2004 se compara el uso de la evaluación del moco cervical, el dosaje de LH y la temperatura corporal para evaluar la ventana de fertilidad y los embarazos conseguidos. Y se concluye que el moco cervical es el mejor marcador costo-beneficio para la obtención de los embarazos en los coitos programados. Entonces, otro consejo de esta charla es a las mujeres que nos escuchan y instruir a las pacientes a que aprendan a evaluar su muco cervical, que lo pueden utilizar con fines reproductivos o con fines de contracepción también, ¿no? El ultrasonido surge luego, ¿no? O sea, primero se ha conocido esto como el estudio de la temperatura, de algunos metabolitos, de algunas hormonas urinarias y del uso del moco cervical. El ultrasonido recién aparece intravaginal tal como lo conocemos en los años 90, ¿no? Y, y con esto, con el ultrasonido, ya hemos corroborado, hemos confirmado esta correlación del moco cervical, por decirle por la ultrasonido. Y acá lo podemos ver, miren, ¿no? Claramente, esta es una paciente que probablemente esté en su día 12 del ciclo, ¿no? O quizás un poquito más, y tiene un endometrio trilateral hermoso. Acá, onceavo día del ciclo, dice. Onceavo día del ciclo, de un ciclo natural, un endometrio de casi 12 milímetros, trilaminar. Acá ven ustedes el moco cervical filante, que va a permitir el ingreso de los espermatozoides, y se acompaña pues de un folículo preovulatorio, que ya tiene su fase de conversión. Y si yo a esta paciente le saco el moco cervical, lo voy a encontrar de estas características, con la filancia, ¿no? Entonces, a nuestras pacientes les podemos indicar que aprendan a evaluar su moco cervical y que cuando tiene su máxima filancia tengan pues relaciones sexuales, ¿no? Y con eso vamos a mejorar su probabilidad de embarazo. Otra pregunta, ¿ciclo natural o coito programado? ¿Hay evidencia de que el coito programado es mejor que el ciclo natural? Entonces, las relaciones sexuales diarias en los varones saludables, si bien es cierto, reducen el volumen del semen, más no la concentración ni la motilidad de los espermatozoides, y no afecta a las tasas de embarazo. Eso ya está muy estudiado. Por lo tanto, una pareja puede tener relaciones sexuales diarias o interdiarias y no va a modificarse las tasas de embarazo. Mal concepto es que por ahí muchas personas dicen, no, no puedes tener relaciones todos los días, si no, no te vas a embarazar. Algo así escucho.
Se ha observado además que un incremento en el porcentaje de formas móviles y progresivas y aumenta la calidad de los espermatozoides. Incluso pacientes con oligospermia, la concentración y la motilidad de los espermatozoides pueden ser más altos con la eyaculación diaria. Y asimismo también varones con esperma con alta fragmentación de ADN, la eyaculación consecutiva con solo 3 horas de diferencia mejora los parámetros de la fragmentación. Estos son estudios realizados que se conocen. Entonces, si yo tengo un paciente, digamos, de cierta edad, obeso, de repente con resistencia a la insulina, y que tiene la fragmentación elevada, puedo tomar 12 eyaculaciones consecutivas con 3 o 4 horas de diferencia, siendo la última muestra de mejor característica en lo que son parámetros de fragmentación de ADN. Entonces, en general, pues, podremos decir que si una pareja tiene relaciones sexuales frecuentes, de 3 a más, durante un ciclo menstrual, tiene las mismas posibilidades de embarazarse que alguien que hace un coito dirigido sin estimulación, ¿no? Acuérdense de esa palabra, sin estimulación. Solamente un coito dirigido da lo mismo que tener relaciones sexuales naturales. La estimulación es lo que marca la diferencia, eso ya lo veremos probablemente. La posición coctal, no existe evidencia que la posición coctal afecte la fecundidad, es otra de los grandes mitos, ¿no? Que tal posición, que con las piernas arriba, no, no, nada. El esperma puede ser encontrado en el canal cervical incluso segundos después de la eyaculación, independientemente de la posición coctal. Si bien es cierto, el orgasmo puede promover el transporte espermático, no existe evidencia entre el orgasmo femenino y la fertilidad. Esto es algo obvio, ¿no? No es necesario el orgasmo femenino para que haya fecundidad. Coito programado versus ciclo natural. A ver qué dice Cochrane. Esta revisión evalúa los costos y los efectos beneficiosos y los riesgos del coito programado versus el coito espontáneo. Se encontró muy poca evidencia, ¿no? Y solo un estudio del 2011 informó que los nacidos vivos, pero el tamaño, con un tamaño muestra pequeño, ¿no? Fue demasiado para establecer cualquier conclusión, con solamente 16 participantes incluidos. Acá está el diagrama de Forest. Este es a favor del coito programado versus los controles, y realmente no se ve un beneficio del coito programado versus el ciclo natural, pero sin estimulación. Siempre señalo eso, sin estimulación. Cuando se analizaron las tasas de embarazo, el coito programado se asoció con tasas de embarazo algo mayores que el coito natural, sin embargo, el tamaño del efecto fue pequeño. Ahí está. A favor del coito programado. Entonces, en conclusión, si yo voy a decirle a una paciente que no embaraza durante un año de relaciones sexuales, que muchas veces su frecuencia coital no es muy adecuada, puede empezar con decirle que lo busque, pero con una frecuencia más elevada, ¿no? 3 a 4 por semana, antes que hacer un coito programado, que realmente no le va a beneficiar en nada. Lo que sí va a beneficiar es lo que yo le llamo el coito programado, optimizado o estimulado, ¿no? Cuando yo hablo de un coito programado optimizado, estoy hablando de un coito estimulado, en donde voy a lograr que la paciente ovule más de 2 o 3 ositos, lo cual va a aumentar su tasa de embarazo definitivamente en un 50 hasta en un 100%. Y de esto vamos a hablar. ¿Cuál es el objetivo del coito programado, optimizado o estimulado, ¿no? Sincronizar el coito con la secreción cervical de mayor fertilidad, o sea, la ventana de fertilidad. Es un concepto que debemos hacer. El coito debe ser durante todas las ventanas de fertilidad. Otro, utilizar inductores de ovulación, pueden ser orales, pueden ser parenterales,
Asegurar la ovulación, para lo cual los gatillo con HCG, monitorizarlo con ultrasonido intravaginal, que esto es muy importante porque muchas veces, a pesar del estímulo, no se produce la ovulación, o por otro lado, podría haber una respuesta muy alta también, ¿no? Más de 4 o 5 folículos, lo cual tampoco es deseado. Y coincidir con el desprendimiento de oleadas de espermatozoides. La secreción cervical de máxima fertilidad permite el ingreso de los espermios, ¿no? Esta se produce 3 días antes de la ovulación y da tiempo que se capaciten los espermios antes de su encuentro con el ciclo. La capacitación espermática necesaria para la fecundación se da in vivo, ¿no? Esta se inicia en el momento que se deposita el semen durante su pasaje por el canal cervical y sobre todo a nivel de las criptas de los istmos tubales. Puede tardar aproximadamente entre 24 a 36 horas en vivo y podría inhibirse por factores. La presencia del ovocito en la trompa no garantiza que esté en metafase 2, necesitando muchas veces de 12 a 24 horas para su formación. De ahí la importancia del desprendimiento secuencial de espermios captacitos. De ahí la importancia de tener coitos frecuentes y antes de la ovulación para permitir esta capacitación, ¿no? El monitoreo ultrasonográfico debe iniciarse siempre con el segundo o tercer día del ciclo para poder evaluar el conteo de folículos, la presencia de folículos persistentes, la presencia de pólipos o incluso descartar una gestación. Entonces acá, cuarto día de esta paciente de 40 años, miren, acá tienen 1, 2, 3, 4, 5 folículos. Acá podemos iniciar la estimulación, ¿no? Y el seguimiento ovulatorio, no hay ningún problema. Igual acá. Acá es una paciente que tiene endometrioma, lo cual condiciona quizás a una reserva ovárica disminuida a pesar de 34 años. Y esto es un folículo persistente, ¿no? De más de 30 milímetros, llamamos folículos persistentes aquellos que tienen más de 10 milímetros. Aconsejado no iniciar la estimulación con su presencia para evitar, pues, de repente una mala cuantificación de los folículos que crecen, en fin, ¿no? Preferimos primero regular este ciclo con anticonceptivos por unos 15 días suficiente, iniciar con todo un acorte folicular que sea sincrónico. Las siguientes evaluaciones ecográficas pueden ser al 10º día o los otros días se harán de acuerdo a criterio médico. Se debe evaluar el crecimiento, no solo el crecimiento folicular, sino el grosor del endometrio y su aspecto, la presencia de muco cervical y de líquido en el útero, ¿no? Acá está muy bien señalado, miren, qué bonito endometrio, ¿no? Casi 12 milímetros, trilaminar como que ya se está volviendo a secretor, con el moco cervical. Entonces, este paciente está en su mejor momento de fertilidad y se acompaña de un folículo de más o menos 19 milímetros, preovulatorio. En el Doppler se puede ver vascularización perifolicular, que algunos le llaman la conversión lútea, ¿no? Realmente un tiempo se le dio valor, pero posteriormente ya no. Nosotros no utilicemos el Doppler como factor predictor de ovulación. No lo usamos. Esta es otra imagen. Este es un ciclo estimulado con letrozol y HMG. Miren qué bonito, también un endometrio trilaminar, 13 milímetros, con su moco cervical. Este es un endometrio con citrato de clomifeno, ¿no? Por eso es que nosotros ya no usamos citrato de clomifeno, porque a veces, no en todas las pacientes, pero en algunas, su endometrio no crece adecuadamente, ni se forma el moco cervical. Mira, no hay moco cervical. Entonces, ya cuando el folículo está preovulatorio, de 18 a 20 milímetros, gatillamos la ovulación con gonadotrofina. 5.000 unidades de HCG
para que provoque la ovulación. Acá hay unas imágenes, endometrio trilaminar, moco cervical. Este es un ciclo natural, 10º día. Igual un folículo preovulatorio. Fase, la conversión lútea. El coito debe iniciarse con la presencia de endometrio trilaminar y muco, lo que generalmente ocurre con folículos de 12 a 14 milímetros. Y debe preceder aproximadamente de 3 a 5 días. Lo que les he dicho, ¿no? La ventana de fertilidad. Acá, ya casi para terminar, este es un esquema utilizado en la maternidad, ¿no? Pero este es para una inseminación. Pero vean ustedes cómo conseguimos 1, 2, 3 folículos preovulatorios. Entonces, yo aconsejo, una cosa ya personal, que cuando uno hace un coito dirigido, estimulado, tratemos de obtener de 2 a 3 folículos para que nuestra tasa de embarazo sea mayor. El soporte fase lútea no está indicado en los coitos programados y la ovulación se presume si se observan los siguientes criterios. Si el endometrio es secretor, si hay los cuerpos lúteos, ¿no? Ya el folículo disminuye de tamaño y el halo se vuelve hiperrefringente. Y cuando sí le hacemos con el Doppler, se ve lo que se llama el anillo de fuego. Eso es característico. También, de igual manera, cuerpos lúteos con sus anillos de fuego y su endometrio está haciéndose ya secreto. Solamente para terminar, acá hay unas cifras. En nuestro hospital hacemos también coito dirigido. Crean que todo es fecundación in vitro e inseminación. Entonces, el 2021-2022 tuvimos una tasa de 11% de embarazos con coito dirigido y de 14% con inseminación intrauterina. Claro que son diferentes tipos de pacientes, pero el coito dirigido sigue siendo aún una opción y si lo optimizamos con todo lo que le hemos contado en esta mañana a ustedes sobre el concepto de la ventana de fertilidad, tener relaciones sexuales 3 a 4 días antes de la probable ovulación, gatillar la ovulación con HCG, ¿no? Y todas estas recomendaciones, un coito dirigido optimizado puede tener resultados tan buenos como una inseminación uterina para ciertos tipos de pacientes. Entonces, el coito programado es de primera línea en ovario poliquístico, sin duda, ¿no? Es que es infertilidad inexplicada de buen pronóstico, aquellas que tengan menos de 3 años de infertilidad, que tengan buena reserva ovárica, un espermatograma adecuado y las trompas perfectas. Es de segunda línea para baja reserva ovárica, para aquellos que no desean tratamientos de alta complejidad. Tenemos muchas pacientes que por cuestiones culturales o religiosas no quieren hacer tratamientos de alta complejidad, le podemos ofrecer coitos dirigidos, pero optimizados, bien estimulados, ¿no? Los pacientes que tienen endometriosis leve moderada, siempre debe ser estimulado, ¿no? Para buscar la poliovulación y tener en cuenta la ventana de fertilidad. La ovulación debe ser gatillada con HCG. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta antes de pasar al doctor Shimabukuro, que es el siguiente? A ver, acá veo algunas preguntas. Sí, doctor, justo hay una que dice, ¿es muy complicado el conteo de folículos en caso de ovario poliquístico? Lo que pasa es que como tienes que contar muchos folículos, a veces pueden llegar a 20 o más, quizás te toma tiempo, pero no es complicado, no es complicado. Yo te diría que sí es sencillo, solamente un poco de más paciencia. Y si le pones numerito a cada folículo sería mejor, para que no cuentes 2 veces el mismo folículo. Después, acá hablamos sobre electrosol, ¿dice? Sí. ¿Tiene alguna contraindicación y cuáles son sus efectos secundarios? Mm, contraindicación, bueno, quizás si el embarazo, ¿no? Otra contraindicación, ¿no?
no lo he encontrado. Es más, el letrozol, alguna vez se habló hace muchos años de que podía producir teratogénesis, pero los estudios posteriores aclararon que eso no era cierto. Buena pregunta, ¿dónde se compra el letrozol? El letrozol no se compra fácilmente, quizás en los hospitales, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, a veces hay, a veces no hay, porque lo han cambiado por otro inhibidor de aromatasa, que es el anastasol. Pero lo venden en todos los centros de reproducción humana, en todos los centros de reproducción humana y en algunas boticas como Farmacia Universal. La HCG también se puede encontrar en esos centros, ¿no?, de reproducción. ¿Alguna otra pregunta? Ya, el uso, ya, de acá dice, doctor, ¿desde qué día usted indica el letrozol? Entonces, los inductores de ovulación, cualquiera que sea, ¿no?, puede ser letrozol, citrato de clomifeno, aún la FSH, se indica generalmente en la fase folicular temprana. Entre el segundo o tercer día se puede iniciar. ¿A qué dosis? El del letrozol se puede utilizar a dosis de 2,5 o de 5 miligramos. ¿Por cuánto tiempo? El esquema clásico es de 5 días, pero hay un esquema extendido, que es lo que yo prefiero, me gusta utilizarlo, que es de 7 días, ¿no? Y el próximo control es al día décimo. Entonces, ustedes empiezan su primera ecografía, digamos, el tercer día, cuantifican su conteo de folículos centrales, ven que todo está bien, le empiezan a dar su letrozol y al 10º día la citan. Y esa paciente ya debería tener un folículo dominante, más de 10 milímetros, debe estar entre 10 a 12. En ese momento, la paciente ya debe empezar a tener relación. Después la vuelven a citar en 2 días, en el cual el folículo ya deben estar en 18 milímetros. La paciente debe seguir teniendo relaciones y ustedes gatillan la ovulación y la paciente debe ovular en 2 días, ¿no? Entonces, aprovechan la ventana de fertilidad para que ya empiece a tener relaciones. ¿En qué paciente de más de 40 años que pueda resultar el tratamiento vaginal con coito dirigido? Ah, ya. Claro, las pacientes con 40 años con baja reserva ovárica realmente no es el tratamiento de primera línea del coito dirigido. Si yo tengo una paciente de 40 años que, digamos, viene con un tiempo de infertilidad de 5 años, es decir, y le encuentro pues un conteo de folículos centrales de 3 a 4, el tratamiento ahí de primera línea es la ovodonación. Sin embargo, estas pacientes tienen algún chance de embarazo sin tratamiento de reproducción asistida. Por supuesto que sí, ¿no? Sus tasas de embarazo anual estarán pues alrededor de más o menos anual, ¿no? Cerca de 15 a 20%. Entonces, yo podría hacerle un coito dirigido, estimulado, podría hacerle por unos 3 a 6 meses si la paciente colabora y podría conseguir que se embarace, ¿no? Siempre y cuando estén bien todos los parámetros, las trompas, buen espermatograma, y el único problema sea su baja reserva. Pero como le voy a repetir, no es la primera opción. La primera opción debería ser la ovodonación, que sí te da tasas pues muy superiores, pero aún así se podría intentar un coito libre. Lo que sí no le aconsejo es una inseminación, porque la inseminación intrauterina no está indicada para ese tipo de pacientes. Ya eso lo veremos el día domingo. Shimabukuro ya está en ¿Ya está? sala. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ya nos vemos más tarde. Hasta luego.